Bien, vamos a buscar 1 Corintios 10 y vamos a leer del versículo, así de corrido, del versículo 23 al 33. ¿Listos? Entonces vamos a leer. ¿Están ahí? No, 1 Corintios 10 desde el 23. Bueno, yo estoy aquí en versión Reina Valera. ¿Listo? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que yo doy gracias, Si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Amén. ¿Y los hermanos dicen? Muy bien, los hermanos. Entonces, si escribimos allá en esos papeles con estilo, ¿sí? ¿Qué comparación me traía el Señor? Cada uno de esos cuadritos representa pues el estilo de letra que ustedes tienen, su caligrafía, ¿sí? Hablando del estilo, pues si uno buscara, pues hay estilo de muchas cosas, ¿cierto? Podemos hablar de estilo literario, de estilo arquitectónico, de estilos de nadar, por ejemplo. Las chicas estuvieron en natación, estilos de nadar, estilos de lenguaje. En muchos ámbitos podríamos hablar del estilo, ¿sí? O cuando uno piensa en la palabra estilo, entonces también uno dice es como está relacionado con formas de expresar algo, ¿cierto? Por ejemplo, si decimos el estilo literario, hablando de los escritores, entonces si nosotros hemos leído varios libros, por ejemplo en la Biblia hay varios libros, cada autor tiene su propio estilo para redactar y ese estilo se convierte como en el sello de cómo esa persona hace eso que es escribir, por ejemplo, ¿sí? Entonces, podríamos hablar que el estilo también está relacionado entonces con características, ¿sí? Con un conjunto de características que dan como una identidad a esa persona, ¿sí? Esas características, unas cualidades, unas características. Entonces, hablando del estilo, el estilo habla de una forma y habla de algo que me distingue a mí, ¿sí? Entonces, hablando del estilo de vida, que es lo que Edwin nos hablaba, ¿sí? Es nuestro hábito de vida o nuestras formas que nosotros tenemos para vivir. Ese es nuestro estilo de vida. Si decimos, yo tengo mi propio estilo de vida. Entonces, con el estilo pasa lo que pasa ya con nuestros cuadros de las letras, ¿sí? ¿Qué pasa? Que si notamos cada uno, aunque a todos nos enseñaron el abecedario y nos enseñaron las letras y nos enseñaron cierta caligrafía, haya sido cursiva o haya sido script o despegada, la que llamamos despegada, todos aunque nos enseñaron eso mismo, la forma en que nosotros movemos nuestra mano y digamos, no se diría digitar, se diría, bueno, escribimos, trazamos, esa es la palabra, trazamos la letra, es distinta. Y aunque yo les hubiera puesto a ustedes un modelo de letra y les hubiera dicho, todos escriban como uno en el colegio que lo hacían hacer las planas, ¿no? Entonces uno le hacían escribir, le decían, le decían, sube la mano, baja la mano, y uno le dice así al niño, ¿no? Y ahora la bolita, y ahora el palito, baja el palito, sube, ¿cierto? Así le enseñaron a escribir. Y aunque a todos nos enseñaron lo mismo, y yo les hubiera dicho a ustedes, tomen este modelo, cuando ustedes lo hubieran plasmado ahí, de todas maneras, a todos les hubiera quedado distinto en alguna forma por su propio estilo de trazo, ¿sí? Ahora, aquí en este ejercicio que nosotros hicimos, si ustedes lo miran, entonces cada uno lo escribió y se ve, es un collage porque cada uno
lo plasmó de su forma como es y como lo pensó y como le gusta plasmar. Porque, por ejemplo, en las famosas carteleras de papel o en una carta, en una esquela, en algo que yo escribiera, ustedes plasman, si yo les dijera, bueno, vamos a hacer unos versículos aquí para colgar aquí en el templo, entonces ustedes lo plasman con su estilo de letra que les gusta hacer. Entonces hay a quien le gusta más recta la letra, pero si ven hay otros que les gusta como más curvita, como hay uno que le gustó rellenita la letra, que fue a Mafe, ¿no? Le gustó rellenita la letra, pero hubo otro que la hizo solamente así planita, nomás, listo, ¿sí? Otro que le hizo, le añadió grosor a cierta parte de la letra, entonces eso toma otro estilo. Bien, entonces eso mismo que pasa con la caligrafía es lo que pasa con nosotros, ¿sí? Aunque todos traemos un modelo original, luego se van poniendo cosas en nosotros, ¿sí? Entonces hay cosas que son añadidas, que fue lo que me enseñaron a mí, y otras cosas que eran con las que Dios me envió a mí. Entonces, ¿qué pasa ahí con el pasaje de Primera de Corintios? Ahí en Primera de Corintios dice, hace todo para la gloria de Dios, pero si ven que enfocaron ese pasaje, lo enfocaron al tema de la comida, ¿sí? Por ejemplo, entonces empieza el apóstol a explicar, ¿sí? Por ejemplo, usted coma de todo lo que le pongan enfrente, no se vare por la conciencia, ¿sí? Porque si usted ora por eso, pues cómanselo si le dio gracias a Dios, ¿sí? Pero entonces decía, pero si usted le tropiezo a otra persona por la conciencia de esa persona, ¿sí? Entonces usted mejor no se lo coma. Por ejemplo, está el clásico ejemplo entre nosotros, sería el clásico ejemplo de la rellena, ¿sí? La rellena, hay personas que no comerían rellena porque está hecha, cocinada en la sangre del animal, ¿sí? Entonces, si yo tengo la fe para creer que yo oro por esa rellena y que es santificada y que así como el apóstol dijo, le dijo Dios que orara y comiera lo inmundo, se lo come, y esa es su fe, ¿sí? Entonces yo digo, no, pues yo creo que yo como esta rellena y a mí no me pasa nada, ¿sí? Y que no estoy desagradando a Dios, esa es mi fe. Pero si yo, listo, esa es la mía, pero si ahí en ese grupo de gente donde ya nos estamos compartiendo el piquete, está Wendy, y Wendy dice, ay, no, la rellena es pecado, rellena a metros, ¿sí? Entonces yo por amor de Wendy digo, pues no nos comamos la rellena, pues yo también soy cristiana, ¿sí? Entonces no hay problema en eso. Entonces, ¿qué pasa con nuestro estilo? Fíjense que dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Qué quiere decir? Si está diciendo que coma lo que yo quiera y que viva como yo quiera, está diciendo el apóstol, ¿sí? O sea que yo soy libre de tener mi estilo de vida. Yo soy libre, ¿sí? De escoger. Cada uno de nosotros escoge qué quiere vivir y cómo quiere vivir. Usted sabe si quiere vivir, si duerme con 1, 2 o 3 cobijas, su vida, ¿sí? Si usted quiere limpiar o no los zapatos y le gusta andar con los zapatos sucios, ande, ¿sí? Si le gusta lavarse el cabello cada 8 días y el otro se lo lava día de por medio, amén, déjeme mi mugre ahí, yo lo cargo 8 días, ¿cierto? Entonces cada uno es libre en su estilo de vida que escoge, ¿sí? Escoja, todo le es lícito, pero entonces él dice, pero no todo nos conviene, ¿sí? Edwin nos hablaba de un camino, de 2 caminos, ¿sí? Pero nosotros finalmente somos los que elegimos qué queremos, quiénes queremos ser, ¿sí? ¿Quién escoge qué va a estudiar? Normalmente cada quien lo escoge. ¿Con quién se va a casar? Cada quien lo escoge. Cada uno escoge su estilo de lo que quiere hacer, ¿sí? Si yo ya me voy de la casa de mi mamá y mi mamá siempre me enseñó que se tenían 2 limpiones en la cocina, uno para los utensilios y otro para las manos, y yo en mi casa quiero usar uno que sea para todo, fue lo que yo escogí. Ya que si eso va a ser bueno o malo, eso ya es otra cosa, ¿cierto? Si eso sí es ser limpio o no es ser limpio, eso es debatible,
¿sí? Que mi mamá siempre me decía, ¿por qué no cuelga la toalla del baño? ¿Por qué no saca la toalla y la extiende? No, o sea, yo creo que es una guerra en todas las casas. ¿Por qué no extiende la toalla? ¿Sí? Entonces, ya, si yo me voy de la casa de mis papás, entonces yo miraré si cuelgo o no cuelgo la toalla. Si se me pudre la toalla porque la dejo todos los días, pues viva así, tranquilo, ¿sí? Pero si quiere que la toalla le huela rico, pues extiéndala, ¿sí? Entonces, cada uno escoge, dirían en el mundo, cómo mata sus pulgas, ¿sí? Entonces, ustedes son libres y somos libres, ¿sí? Dice que yo puedo escoger las cosas, ¿sí? Ahora, pero fíjense, entonces, lo único que dice el pasaje ahí es que mi estilo también debe ser un estilo que ama, ¿sí? Entonces, ¿por qué es un estilo que debe amar? Es libre. ¿Cómo es? Libre. Ustedes son libres de elegir sus cosas. Pero en medio de esa libertad que tenemos, mi estilo debe amar. Entonces, ¿cómo lo manifiesta ahí ese pasaje? Por ejemplo, dice, ninguno, seguido al pasaje que dice que todo me es lícito, el versículo que está enseguida dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y en el versículo 32 y 33 dice, no seáis tropiezo, hablando de lo de la comida que ya les conté, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. O sea, en lo que usted haga, en lo que usted escoja hacer, aunque usted es libre, el estilo de vida que tú escojas tiene que amar al otro. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces lo que yo escojo y como yo escojo ser y hacer y vivir mi vida y tener mis cosas en mi cuarto y vivir, ¿sí? Yo tengo que amar al otro, al que está conmigo. Si estamos en la congregación, pues a mi consiervo que está en la iglesia, ¿sí? Entonces, mi estilo de vida, dice Pablo, y Pablo escogió ese pasaje y dijo, listo, escojan lo que ustedes quieran, pero tengan en cuenta que ustedes deben amar. Si nosotros somos creyentes, nosotros estamos llamados a amar al otro, ¿sí? Entonces estamos llamados, por ejemplo, en nuestra casa a tener respeto y amor, por ejemplo, por nuestros papás, ¿sí? Por nuestros abuelitos si vivimos con ellos, por nuestros hermanos si tenemos, ¿sí? O por el compañero o compañera con el que yo viva, o compañeros de clase, de estudio, en fin, con los que yo comparto mi vida. Yo tengo que tener amor y cariño con esas personas, y eso me va a llevar a mí a que yo haga o deje de hacer ciertas cosas. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Es decir, hablaba el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo era judío. ¿Sí? Decía, ni a los que son cristianos, sería para nosotros, ni a los que son cristianos, ni a los no cristianos. ¿Sí? A los que vienen a la iglesia y a los que no lo son. Piensen que usted sea bendición a todo el mundo. Entonces, mi estilo de vida tiene que amar a los otros. ¿Es que? Libre, pero debe amar. Y mi estilo de vida también debe ser, entonces, equilibrado y para la gloria de Dios, ¿sí? Equilibrado, yo lo puse equilibrado. Nosotros tenemos que tener un estilo de vida equilibrado, ¿sí? Porque aunque nosotros hacemos nuestras elecciones, tenemos que procurar que las cosas que nosotros elegimos agraden a Dios, ¿sí? Si ahora con nosotros conocemos a Cristo, no elegimos cosas que agraden a Dios, pues entonces lo más posible es que no podamos cumplir el segundo, que es que amar, ¿sí? Y lo más posible es que vamos a atentar aún contra nosotros mismos. Entonces, en el versículo 31 dice, si pues coméis, bebéis o haced cualquier otra cosa, dice, él lo resumió en hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, fíjense que el apóstol Pablo englobó ahí todas las cosas de nuestra vida, ¿sí? Dijo, si pues coméis o bebéis o haced cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Entonces, eso es lo que nos debe llevar a preguntar es, por ejemplo, ¿sí? Si yo escojo escribir así o así o así o así o así o así, pues en este papel aquí no nos afecta, ninguno aquí, ¿en qué nos afecta como escribieron ustedes aquí? Pues en nada, ¿cierto? No afecta en nada. Pero sí afectaría, ¿sí? Sí afectaría la elección, por ejemplo, Edwin nos cuenta, ¿sí?
que hay cosas que Él no puede contar, ¿cierto? Cosas que Él no puede contar. De pronto porque son cosas en las que Él se vio involucrado que son difíciles de contar, o por ejemplo lo que sí nos contó de la persona que murió, ¿sí? Le tocó a Él estar ahí y se caló todo ese problema, ¿sí? ¿Tú lo esperaste alguna vez? No se imaginaba, ¿sí? Entonces hay cosas que nosotros escogemos, que nosotros no sabemos. Él dijo, ninguno nos imaginábamos lo que iba a pasar ese día, a dónde nos iba a llevar, ¿sí? O sea, las consecuencias que iba a traer. Entonces, lo que pasa en nuestra juventud es que a veces nosotros decimos, no, pues es mi vida y yo escojo, pero no sabemos a dónde nos va a llevar la elección que nosotros tomamos. Entonces, lo que es más sabio es escoger lo que el Señor aconseja. Eso sería lo sabio para hacer, es tomar el consejo de Dios, ¿sí? Entonces, ¿cómo debe ser nuestro estilo? ¿Cómo es nuestro estilo de vida? Somos libres para escogerlo. Ustedes son libres para escoger lo que quieran. Y Dios no les va a decir, ojo papito, ojo mamita, por ahí no se meta. No, ustedes son los que tienen que escoger, ¿sí? Pero en ese estilo de vida tenemos que ver que tenemos que amar a los demás, tener en cuenta a los demás. Y también tenemos que honrar al Señor, ¿sí? Que lo que yo escoja sea para la gloria de Dios, ¿sí? Sea para la gloria de Dios. Entonces, ¿ustedes qué entienden o qué les denotaría que lo que yo escoja, sea de comida o de bebida o de cualquier cosa, sea para la gloria de Dios? ¿Será que es muy, o sea, fue el apóstol ¿cómo se diría? Sí, como muy rígido, como no, pero en todo entonces yo tengo que mirar a ver si agrada a Dios? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué opinan de ese versículo? ¿Muy radical? ¿Es muy radical eso? ¿Cómo lo sienten ustedes? ¿Sí fue radical el apóstol? Fue radical. Fue radical el apóstol porque dijo, si coméis o bebéis o haced cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. O sea que esa partecita, ese versículo, se convirtió en el termómetro que Dios le ponía a uno para que uno, en un sentido, pudiera dirigir sus elecciones, ¿sí? Porque si ustedes se han dado cuenta, nosotros en nuestra humanidad, pellizquese un poquito, tóquese su humanidad, tóquele la humanidad ya vida, dele un pellizquito. Si nosotros nos tocamos en nuestra humanidad, en lo poquito o en lo mucho que ustedes ya han vivido, de pronto ustedes ya se percataron de que nosotros tenemos una tendencia hacia el pecado. Ustedes ya se pillaron ese detalle, ¿no? Que nosotros tenemos una tendencia hacia el pecado. Nuestra naturaleza humana pecaminosa es así, ¿sí? Entonces, como esa tendencia la tenemos, lo más posible es que si yo sé que mi estilo de vida puede ser libre, y eso es así, ¿sí? Las elecciones por causa de mi propia carne me van a llevar al pecado, ¿sí? Entonces Dios me dice a mí, te dice a ti, joven, todo lo que tú hagas, sea lo que comas, lo que bebas, lo que tú escojas y elijas, piensa en que sea para la gloria de Dios. En esto Dios es agradado, es glorificado, ¿sí? Eso entonces nos pone un termómetro y una alarmita, ¿sí? No, esto que yo hago no tiene nada que ver con el amor al otro, y esto que hago no honra al Señor. ¿El Señor se agradará de esto? Entonces eso se convierte como en una pequeña alarma que aun cuando yo estuviera solo, y uno, la pastora dijo que yo elegía y que yo era libre y que yo podía escoger lo que yo quiera. Entonces venga a ver, canaleamos. ¿Sí? Claro, eso es parte de su libertad. Ustedes pueden sentarse frente al televisor y escoger qué van a ver. Son libres de escoger eso, ¿sí? Ahora entonces ustedes tienen que pensar, ¿eso agrada a Dios? ¿Lo que yo escojo para ver agrada a Dios? ¿Dios se sentaría aquí conmigo a ver esto? ¿Sí o no? Y ahí nos está dando el Señor la clave para las cosas que elegimos, ¿sí?
¿Cómo va a ser eso que yo pueda hacer esas escogencias y mi vida naturalmente me lleva al pecado? Porque ahora el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces, a través del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo sí me va a decir, por ahí no, o eso no meta la mano ahí, no se meta en tal conversación, no busque a tal persona. ¿Sí? Entonces, ese Santo Espíritu de Dios nos va a ayudar. Entonces, el estilo de vida y la forma de vida que nosotros elijamos es eso, una elección. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ustedes hoy, ¿quién sabe qué les pasó si el sí y el no de llegar aquí a esta reunión? ¿Sí? Ustedes hicieron una elección en llegar acá. Si reciben lo que ustedes reciban y cosechan de esa elección, recae solo sobre ustedes. Algunas cosas recaen sobre otros, por eso debemos amar a los otros en nuestro estilo de vida. ¿Sí? Y ni les cuento pues del matrimonio, esos son temas ya para más grandes, pero porque ahí sí que es cierto que tenemos que mirar nuestro estilo de vida que elegimos, porque ya no elegimos solo para nosotros, sino elegimos para un combo familiar. Entonces, ese es el pensamiento que les traigo en esta tarde. Nuestro estilo de vida es elección ¿de quién? Mía, suya. Tú eliges cómo vives, cómo quieres ser, quién quieres ser. Claro que eso fue lo que Dios hizo con nosotros, ¿sí? Nos dio esa oportunidad. Nosotros no somos robots, nosotros no somos personas que Él dirige como muñecos, no, nosotros elegimos. Yo elegí estudiar ingeniería industrial, ¿sí? Yo elegí meterme ahí, física y cálculo y todo lo que me metí, ¿sí? Yo escogí la persona con la que me casé. Le hubiera podido decir que no. Entonces, cada uno de ustedes va a tener su oportunidad. Cuando un chico o una chica, porque ahora las chicas se declaran también, se les declaran, ustedes son los que dicen sí o no. Sí o pasó. Sí. Entonces, cada uno, ahora, entonces, ¿qué es lo que tenemos que traer a nuestro corazón? Y es que debemos tener en nuestro corazón, decirle, Señor, yo quiero hacerte partícipe y voluntariamente te hago partícipe de mis elecciones. Entonces, eso es lo que yo hice en mi vida. Yo iba por mi vida escogiendo lo que yo quería, ¿sí? Y entonces, escogiendo lo que yo quería, me metí donde me metí y metí la pata hasta el fondo donde quise, ¿sí? Yo escogí. Cuando hubo un momento de mi vida en que yo dije, voy a hacer un alto en el camino, como Edwin está haciendo un alto en el camino en su vida, y dice, no, yo como que mejor le pido a Dios y le dejo que participe en mi vida y voy a escoger lo que Él me opine a mí también. Cuando yo le doy a Dios por mi voluntad esa participación, ahí es cuando hay menos probabilidad de error y de equivocación y de sufrimiento. ¿Sí? Cuando yo le doy esa oportunidad a Dios. Ustedes pueden seguir su vida así como la llevan y inclusive ser cristianos y hacer su propia voluntad. ¿Sí? También eso se puede hacer. ¿Sí? Y no tendría que ver exactamente con si pierden la salvación o no. ¿Sí? Pero si ustedes se van por ese camino, pues lo más posible es que se devuelvan del camino al que ya aceptaron caminar con Dios. Porque si siguen eligiendo solitos, pues uno se aboca otra vez a su naturaleza pecaminosa y se vuelve y se sale a hacer su estilo libre solo. Entonces, hoy lo que Dios nos invita es que cada uno sabe hasta dónde le está dando participación a Dios y le está pidiendo guianza a Dios en su estilo de vivir. Fíjense que Pablo se fue a algo tan cotidiano que era el tema de la comida. Si uno diría, no, pero también preguntarle a Dios si como plátano, no, ¿qué es esto? ¿Sí? Entonces, ¿hasta qué plano me lleva Dios? Pero lo que Pablo quería decir era lo que ya les expliqué, ¿sí? Entonces, hoy cada uno sabe qué participación en cuánto está teniendo en cuenta a Dios
para sus elecciones, las sencillas de la vida y las muy importantes de la vida. A veces pensamos que las elecciones grandes, listo, ahí sí, Señor, venga para acá, necesito oración, ¿con quién me casaré, Señor, Dios mío? Eso es importante, ¿sí? Pero hay otras elecciones que son también importantes, ¿sí? Y que se podrían convertir en muy importantes, ¿sí? Porque como dice Edwin, yo ese día sencillamente salí con un amigo y no me imaginaba lo que yo iba a ver, ¿sí? Entonces, y era una salida cotidiana. Entonces, fíjense que Pablo no estaba equivocado al decir que aún en las cosas más sencillas tuviéramos en cuenta al Señor. Aunque yo tengo la capacidad de ser libre y decidir, Dios quiere estar ahí conmigo y ayudarme a escoger lo correcto. Entonces vamos a orar pensando en eso y vamos a pedirle al Señor. Entonces cada quien se autoexamina y sabe ahí cómo es su vida, cómo es su estilo, ¿sí? Entonces, no, mi estilo es libre, sí. El estilo libre. Cuando a uno le dicen le ponían a uno a hacer un dibujo, no le decían, estilo libre, ¿qué quería decir eso? Haga lo que quiera, es estilo libre. Pinte lo que quiera y utilice la técnica que quiera, ¿sí? Si a uno le dicen, no, vamos a hacer este cuadro, pero ustedes van a usar carboncillo. ¿Alguno de ustedes le tocó pintar con carboncillo? Pintar con carboncillo, entonces ya eso es una técnica, ¿sí? Aquí Dios les dice, usen el estilo libre, hagan con su vida como prefiera. Pero hoy nos está diciendo, ¿quieres que yo te ayude? ¿Quieres mi consejo? ¿Quieres que yo te asesore? ¿Sí? Y entonces Él va a estar muy contento de hacerlo, ¿sí? Entonces vamos a orar pensando en eso, chicos, y cada uno allí sabe qué participación le ha dado el Espíritu Santo en su vida. Señor, gracias te damos por esta tarde. Gracias, Señor, y yo te pido, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, tu soplo apacible esté sobre nuestras vidas en esta tarde, Señor. Y que, Padre, nosotros podamos en nuestro corazón, Señor, traer al corazón sabiduría, Señor. Nosotros en realidad te necesitamos, Señor. Yo personalmente te digo, aunque yo pudiera escoger las cosas que yo quiera y caminar por donde yo quiera, Señor, yo sé perfectamente que es mejor andar con tu consejo, Señor, que es mejor escoger lo que te agrada a ti, Señor. Que cuando yo escogía mis propias cosas, Señor, me equivoqué mucho, Señor. Erré mucho, me lastimé a mí misma, lastimé a otros, Señor. Avergoncé inclusive a mi familia, Señor. Y yo, Padre Santo, sé que el camino correcto es tomarme de tu mano y permitir que tu Espíritu me dirija, Señor. Y yo en esta tarde, Señor, te digo, yo quiero que tú me ayudes, Señor, y que tú traigas tu consejo a mi corazón, Señor, que me ayudes a escoger a mis amigos, que me ayudes a escoger, Señor, lo que yo veo en la televisión, las películas que voy a mirar, Señor, que yo pueda escoger correctamente mi carrera, escoger todo de mi vida, Señor, que en todo lo que yo haga, Señor, yo te pueda agradar, y que cuando tú mires a Juanita, Señor, tú puedas decir, esta es mi hija amada, Señor. Yo quiero escuchar de ti esas palabras, Señor, que tú cuando mires a este mundo, Señor, aunque hay millones de personas, Señor, tú mires a Juanita, Señor, y que lo que tú veas en mí, Señor, te agrade mi corazón, te agraden mis pensamientos, te agraden mis actitudes, Señor. Yo escojo si yo soy antipática o formal, Señor. Yo escojo si yo me muestro verdadera o me muestro hipócrita, Señor. Yo escojo, Señor, si perdono o guardo rencor, Señor. Yo puedo escoger lo que yo quiera, Señor. Pero yo, Padre, quiero escoger lo que te agrada a ti y a ti te agradan lo que es recto, Señor. Y yo quiero tomar eso para mí. Y yo
les pido, muchachos, que cada uno allí con su cabecita inclinada tome tiempo para orar y que esta oración, Señor, sea un compromiso de su corazón. Lo que Dios le ha hablado en esta tarde, que es algo muy sencillo, pero que cada uno sabe qué es lo que hacen con su vida. Escojan lo correcto delante del Señor y díganle: Señor, yo no he caminado nunca contigo, Señor, yo ni siquiera te pregunto nada, no me ha interesado, pero yo hoy quiero decirte que yo quiero escoger contigo. Tú eres el que me puedes dirigir, Señor, sí, cómo yo trato a la gente, cómo yo trato a los profesores. Tú eres el que me puedes aún decir los secretos que yo necesito para la vida, Señor. Y yo te pido, Señor, que tú abras mis oídos, Señor, lo suficiente para que yo te pueda escuchar. Dígale allí: Señor, yo todavía no escucho tu voz, Señor, pero yo te pido, Espíritu Santo, que tú me ayudes a escucharte, Señor, y que yo pueda escuchar tu consejo, tu ayuda, Señor. Yo la necesito, yo la quiero, Señor, y te pido que tú me ayudes en el nombre de Jesús. Y te ruego, Señor, esta tarde por cada uno de estos muchachos, por mí misma, Señor. Estamos ante ti, Señor, desnudos. ¿Cómo podremos ocultar algo delante de ti, Señor? Y te pedimos que tú seas en nosotros, Señor. Y yo bendigo a cada uno de estos muchachos, Señor, y los que están hoy aquí, los que no han venido, Señor. En el nombre de Jesús los bendigo y te pido que tu presencia esté con ellos, Señor, y que haya un espíritu fuerte en ellos para seguirte, Señor, tomarse de tu mano cada día, Señor, para que hallen la victoria, Señor, que todos esperan, Señor, la victoria, la esperanza de la gloria, Señor, de las cosas bien hechas, de las cosas que dan paz, de las cosas que traen justicia, Señor. Venga sobre la vida de cada uno de ellos para la gloria de tu nombre. Yo los bendigo, Señor, y te doy gracias porque tú haces todas estas cosas, Señor, porque yo clamo a ti y te doy gracias, Señor, por tu victoria, no solo en mi vida, Señor, sino en la vida de Edwin, de cada uno de los jóvenes que está hoy aquí, Señor. Te doy gracias y los bendigo en tu nombre, Señor. Gracias te doy, Padre, por ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.